Yo quiero que pienses en la palabra devoción. La palabra devoción. Busqué en el diccionario y me gustó una imagen que presenta. Dice que devoción es estar inclinado hacia algo o alguien. Estar inclinado. Todos nosotros tenemos devoción a algo o a alguien. Todos nosotros estamos inclinados a algo, a alguien. ¿Devoción a Cristo o devoción a nosotros mismos? El pasaje de Marcos 14, mis hermanos, que tenemos frente a nosotros, nos deja ver varias personas mostrando su devoción hacia quién están inclinados ellos. ¿Quién es la pasión de su corazón? ¿Quién ocupa la prioridad de sus vidas? Mientras avanzamos a través de estos versículos, yo quiero animarte, retarte, exhortarte a que examines tu corazón y te preguntes, ¿mi devoción es hacia Cristo? ¿Mi vida está inclinada hacia Jesús? ¿O hacia mí mismo, mis deseos, mis pasiones, mis propósitos, mis planes? Este sermón se titula ¿Devoción a Cristo o devoción a ti mismo? No puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. O estás inclinado y tu vida es para Cristo solamente, o estás inclinado a ti mismo y vives solo para ti. Llevamos varias semanas estudiando versículo por versículo, mis hermanos, la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte y resurrección. Esta última semana es súper importante para Marcos, es súper importante para cada uno de los escritores de los evangelios. Escuchen esto, mis hermanos, a esa última semana Marcos dedica más de 1/3 de su evangelio solamente a esa última semana. Marcos dedica 35% de su evangelio a la última semana de la vida de Jesús, antes de su muerte y su resurrección. Y cuando llegamos a Marcos 14, es el día miércoles de esa última semana. El domingo Jesús entró en lo que llamamos entrada triunfal, pero es una entrada de vergüenza porque la adoración que se rinde a Cristo es falsa ese día domingo. Luego Jesús limpia el templo, martes y miércoles está enseñando a sus discípulos y a las multitudes. Y el miércoles en la noche, Jesús está comiendo, donde nos encontramos es en el miércoles en la noche, en el versículo 1 de Marcos 14. Y lo que hace Marcos aquí, mis hermanos, es lo que los estudiosos llaman un sándwich. Esto lo hemos mencionado varias veces a través del Evangelio de Marcos. Marcos comienza una narración, después la para, la detiene, comienza otra narración. Cuando termina esa segunda narración, concluye la que había empezado antes. Esta es una manera de hacer énfasis. En estos versículos tenemos 3 escenas, mis hermanos, y cada una de las escenas tiene a sus actores principales. Todos estos actores aquí, todas estas personas son importantes en la narración de la última semana de la vida de Jesús. Veamos estas 3 escenas, mis hermanos, y cada escena veamos a cada uno de sus actores. En primer lugar, veamos a los líderes de Israel. Los líderes de Israel. Marcos 14:1. ¿Están conmigo, amados hermanos? Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta más importante de los judíos, mis hermanos, era la fiesta de la Pascua. Ellos tenían 3 fiestas principales en el año. 2 de ellas las menciona Marcos aquí. ¿Por qué las menciona Marcos? Porque empezaban al mismo tiempo la una con la otra. La fiesta de la Pascua recordaba algo que había sucedido en Egipto. Y ustedes, la mayoría de ustedes conoce la historia, mis hermanos. La palabra Pascua quiere decir saltar sobre, pasar sobre.
Y se refería esta palabra a una fiesta que era un recordatorio de lo que Dios había hecho en Egipto por el pueblo de Israel, por la nación de Israel. Israel, mis hermanos, para dar un resumen, había estado 400 años como esclavos en la tierra de Egipto. 400 años. Y Dios dice, yo voy a liberar a mi pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Dios manda a Moisés y libera al pueblo a través de 10 plagas que cayeron sobre Egipto. La última de estas plagas, ustedes saben cuál es, la muerte de los primogénitos de los egipcios. En cada hogar del imperio más importante del mundo en ese entonces había un funeral, o más de un funeral esa noche. Pero Dios le dijo a su pueblo, yo no voy a matar a ningún primogénito de los israelitas, porque habrán sustitutos que tomen el lugar de esos primogénitos en cada hogar. ¿Quiénes eran esos sustitutos? Alguien tenía que morir. Eran corderos que se iban a matar en cada hogar. Su sangre, la sangre de este cordero, se iba a poner en los dinteles de las puertas para cuando pasara el que llama la palabra de Dios, el ángel de la muerte, matando a los primogénitos, viera la sangre en los dinteles de la puerta y pasara por alto. Eso significa la palabra Pascua. Saltar sobre, pasar por alto esa casa, porque ahí había muerto un sustituto. Los israelitas hicieron eso en fe y Dios libró a los primogénitos de morir. Luego Dios les dijo, ustedes tienen que salir corriendo de Egipto. No hay tiempo para que sus panes, la levadura en sus panes, haga el efecto que tiene que hacer. Así que no le pongan levadura a sus panes, sino que tomen todo eso que tienen, coman rápido con sus sandalias puestas, con su bastón en las manos y salgan corriendo. Y Dios liberó a su pueblo en lo que se conoce ahora como la Pascua. Marcos dice que 2 días después era la Pascua. Una manera de contar el tiempo de los judíos, 2 días después significa mañana. Mañana era la Pascua. El día jueves se comía la Pascua, que Jesús la come con sus discípulos, y eso estaremos viendo el próximo domingo, si Dios lo permite, mis amados hermanos. Ahora, piensa en esto. Jesús es conocido por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuándo tenía que morir Cristo, mis amados hermanos? En la Pascua. Cristo murió el viernes a las 3 de la tarde, el momento en el que en el templo se estaban matando a los corderos. Exactamente en el momento que los judíos celebraban su Pascua, Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es bien importante para lo que sigue a continuación, mis hermanos, porque Dios está llevando a cabo su plan, incluso usando a los líderes políticos y religiosos de Israel. Hermanos, Jesús no murió como resultado de las circunstancias que se presentaron. Jesús murió en el momento que Dios Padre lo tenía determinado, según su plan, desde antes de la fundación del mundo. Esto no es una casualidad. Dios está llevando a cabo su plan perfecto de que Jesús sea sacrificado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para morir en lugar de pecadores que merecen el infierno. El plan de Dios es que Cristo muera exactamente ese viernes en el año 30 después de Cristo. Ese es el plan. Hermanos, ese es el plan exacto de Dios. Al dedillo, contando exactamente las horas. Así es como Dios controla el universo, mis amados hermanos. Dios no solo tiene un control general de todo, Él controla hasta los más mínimos detalles de lo que está sucediendo. Mire conmigo el versículo 1 otra vez. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas
cómo prenderle por engaño y matarle. Estos líderes del pueblo, mis hermanos, odiaban a Jesús y ya estaban determinados a matarle. Hemos visto varias veces en el Evangelio de Marcos que quisieron matarle, pero nunca pudieron. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Ellos llevarán a cabo su plan, sí o sí. Pero ¿quién está en control de ellos, mis hermanos? ¿Quién está en control de ellos? Ellos no están actuando simplemente porque sí. Dios está en control de absolutamente toda la historia. Jesús no murió en una fecha aleatoria. Él murió, mis hermanos, cuando Dios lo tenía predeterminado. El odio de estos hombres contra Jesús era claro. Y solamente estaban buscando la oportunidad de materializar ese odio contra Jesús y eliminarlo, deshacerse de él. Esto es como la mafia, mis hermanos. Esto es como la mafia. La mafia tiene un enemigo, los carteles narcotraficantes tienen un enemigo y van al cuello directo. Van a deshacerse de él. Ahora, yo quiero que ustedes piensen que estos son los líderes no solo políticos de Israel, sino religiosos también. Estos conocían toda la palabra que Dios había revelado a Israel, el Antiguo Testamento, casi de memoria. Así de religioso puede llegar a ser alguien sin que su vida sea transformada. Por eso nosotros siempre hablamos del corazón. Dios quiere tu corazón. Hermanos, tú puedes ser muy religioso y si te aparece Jesús, querer matarlo. La religión no cuenta para nada, no cambia nada. Solamente el Evangelio. Tuvieron una reunión secreta. Marcos no nos dice dónde, pero Mateo 26 sí nos dice dónde. Dice Mateo que ellos se reunieron en la residencia privada, en la mansión privada de Caifás, el sumo sacerdote. Esta es una reunión a escondidas, mis hermanos. Cuando hay reuniones a escondidas, preocúpate. Cuando te inviten a una reunión a escondidas, pregunta primero de qué van a hablar. A veces en la iglesia local se da eso, mis hermanos. ¿Sí? Y hay hermanos que se están reuniendo a escondidas allá en las casas, hablando de cómo derrocar al pastor o a los líderes. Guarda tu corazón de eso, mi amado hermano, y no participes de reuniones a escondidas. ¿Y cuál fue el consenso de la reunión? ¿Cuál fue el consenso de lo que platicaron en esta reunión? Versículo 2. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Un comentarista dice, y me encanta, se reunieron en la mansión de Caifás para hacer lluvia de ideas acerca de cómo asesinar a Jesús. Muchachos, lluvia de ideas, ¿cómo matamos a este hombre? Queremos matar a Jesús, dijeron. Pero ahora hay miles, decenas de miles de personas entrando y saliendo de Jerusalén a toda hora. Este es un tiempo que la gente está con la expectativa de que llegue el Mesías también. Porque van a celebrar la Pascua cuando Dios los liberó de Egipto y puede ser que en esta Pascua Dios nos libere del Imperio Romano. Hay una expectativa, hay una hambre de libertad política entre el pueblo. Y Jesús es muy famoso. Puede ser que mucha gente esté viendo a Jesús como su libertador, como su Mesías. Si nosotros le metemos mano a este hombre, se nos va a hacer un alboroto, van a venir los romanos, van a aplastar la revolución y nosotros nos vamos a quedar sin templo, sin nación y sin autoridad. La Pascua, en otras palabras, era el peor momento para capturar y asesinar a Jesús. El peor momento.
Y ellos dijeron, usemos nuestra autoridad. Esperemos que todos regresen a sus casas. Y cuando cada uno ya está en sus pueblos, las noticias tardan mucho en correr. Recuerda, no había Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni YouTube. Tardaban días para saberse las noticias de lo que estaba sucediendo en otra ciudad, en otro contexto. ¿Y qué dijeron ellos? Esperemos que todos se vayan a sus casas. Ya cuando cuando Jerusalén vuelva a la normalidad, capturamos a Jesús y lo matamos. Pero recuerden lo que les dije, mis hermanos. Había alguien sobre estos hombres que estaba en control. Estos hombres dijeron, no durante la Pascua. Y Dios dice, sí, porque Él es el Cordero de la Pascua, que va a quitar el pecado del mundo. Esta decisión de los líderes de Israel es una decisión meramente política. No quieren un levantamiento del pueblo. Querían matar a Jesús, pero estaban dispuestos a esperar. En su autoridad estaban dispuestos a esperar. Según su perspectiva, escuchen esto, según su perspectiva, Jesús estaba en sus manos y ellos lo iban a matar cuando ellos quisieran. Pero según la perspectiva de Dios, estos hombres estaban en la mano de Dios y controlados absolutamente por Dios. En detalle, mis hermanos, Dios tiene el control de cada detalle, absolutamente cada detalle. ¿Cómo podemos aplicar esto, mis amados hermanos? Mañana es lunes. El próximo año hay elecciones aquí en Estados Unidos. Guerra económica entre Estados Unidos y China. ¿Cómo tú ves estas noticias? ¿Cómo ves las noticias, mi hermano? Yo te voy a decir, los políticos pueden tomar todas sus decisiones, pero quien está gobernando sobre ellos es nuestro Dios. Tú tienes que ver las noticias, mis hermanos, con eso en mente, desde la cosmovisión de que Dios está en control de todo lo que pasa. Y Él no permitirá que absolutamente nada suceda sin que esté de acuerdo a su voluntad y a su plan. Él es dueño de la historia y nosotros hemos dicho esto a través de Marcos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hermanos, nuestras vidas no están a la suerte. A ver qué pasa. El accidente que tuvieron las hermanas el viernes. Hermano, controlado soberanamente por Dios. Controlado soberanamente por Dios. Hasta los microsegundos. Tu enfermedad está soberanamente controlada por Dios, mi hermano. El corazón y la vida de tu esposa, de tus hijos, está soberanamente controlado por Dios. Si tú no miras la vida desde esa perspectiva, tú vas a vivir en frustración tras frustración, tras frustración, tras frustración. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses? Ustedes no me habían mandado ofrenda porque Dios no lo había permitido. Y con eso estoy bien. Con eso estoy bien. Tú pides aumento de salario en el trabajo, no te lo dan. ¿Por qué? Porque Dios aún no ha determinado que eso sea así. Hermano, el concepto de contentamiento en la vida del creyente está arraigado a la convicción de que Dios es soberano y controla todas las cosas. Si tú no entiendes que Dios es soberano y controla absolutamente todas las cosas, nunca tendrás contentamiento y gozo en tu vida. Nunca. Porque todo será frustración tras frustración tras frustración. ¿Y esta enfermedad por qué vino? Yo no la quiero en mi vida, en mi hogar. ¿Y este hijo por qué no cambia? ¿Y este trabajo por qué no mejora? Hermano, hasta tu propia lucha con el pecado está soberanamente controlada por Dios. Tu propia lucha con el pecado está soberanamente controlada por Dios. Me gusta hacer una pregunta.
¿Tú crees que Dios es poderoso para cambiarte de inmediato con un abrir y cerrar de ojos, mi hermano? Dios es capaz porque no hay nada imposible para Él, mis amados hermanos. Pero no lo hace. Él quiere que tú dependas de su gracia, aún en medio de tus debilidades y luchas ante el pecado. Platicamos con hermanos, pastor, necesito ayuda en cómo manejar mi tiempo. Hermano, aún en medio de esa lucha, la gracia de Dios te va a sostener. Y si fallas mañana, el Señor quiere que tú dependas de su gracia. Hermano, si toda nuestra vida estuviera arreglado y fuera como nosotros quisiéramos, ¿cómo tendríamos oportunidad de depender del Señor? No habría oportunidad de depender del Señor. Si la enfermedad nosotros la controláramos cuando nosotros quisiéramos, y si llega una enfermedad nosotros la pudiéramos echar a nuestro tiempo y según nuestra conveniencia, ¿dónde está la dependencia del Señor? Si nos dieran todos los trabajos que quisiéramos y todos los aumentos de salario, hermanos, nosotros seríamos Dios entonces. Pero qué bueno que no somos Dios. Qué bueno que no somos Dios. Tú quieres comprar algo, una casa, un auto, y todavía Dios no te da la posibilidad, hermano. Él en su soberanía tiene todo, absolutamente todo bajo control. Igual como oraba nuestro hermano Alex, el tema de inmigración. ¿Quién controla eso, mis amados hermanos? El Dios soberano en quien nosotros hemos confiado. Y saben, estamos bien con Él y por Él. Hay un himno que un hermano escribió que lo vamos a cantar dentro de poco. Ya nos estamos preparando para eso en el grupo de música. Se llama Estoy bien con mi Dios. Un hombre perdió a su esposa, a toda su familia, en un naufragio de un barco. Y él escribió ese himno. Estoy bien con mi Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. ¿Puedes decir eso, mi hermano? Estoy bien con mi Dios. Puedes decirle a Dios, Dios, donde tú me tienes, yo estoy bien. Donde tú me tienes, yo estoy bien. Como iglesia también. Donde Dios nos tiene, hermanos, ahí estamos bien. No hay pastores todavía. Dios los traerá a su tiempo. No hay diáconos, diaconisas. Ya habrá, mi hermano. Esa es la voluntad de Dios porque así está establecido en las Escrituras. Pluralidad de pastores y ayuda a los pastores a través de los diáconos y las diaconisas. Pero ¿en tiempo de quién, mi hermano? En tiempo de Dios. Cuando nosotros no tenemos esa confianza en la soberanía de Dios, nos apresuramos y tomamos malas decisiones porque en prisa casi siempre se toman muy malas decisiones, mis hermanos. No corras, amado hermano, en las decisiones que estás tomando en tu hogar. Esposas, ¿Dios puede cambiar a tu esposo en un segundo? ¿En un abrir y cerrar de ojos? Por supuesto que sí. Pero Él quiere que tú dependas de su gracia. Pablo dijo, 3 veces le pido al Señor que me quite el aguijón en la carne y en cada momento Dios me dice, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. No te creas las mentiras, mi hermano, de que tú lo puedes todo, de que todo lo que tú te planees, tú lo puedes hacer, hermano. Eso es mentira. Somos débiles. Somos débiles y hay cosas que nos proponemos y no llegan. No te creas las mentiras de la psicología barata, falsa, que todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Hermano, es mentira. Yo quisiera tener unos músculos, mire, así de este tamaño, y no los tengo. No te creas esas mentiras. No te creas esas mentiras.
Somos débiles, reconozcamos nuestra habilidad y vamos a Dios en dependencia de su gracia. Porque Él tiene control de absolutamente todas las cosas. Todas las cosas. Estos hombres dijeron, nosotros tenemos a Jesús en nuestra mano, lo matamos cuando queremos, no durante la Pascua para que no se nos haga un alboroto. ¿Y qué dijo Dios? No, es durante la Pascua que Jesús va a morir, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escucha lo que dice Proverbios 21:1. El corazón del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. El corazón del presidente está en la mano de Jehová. El corazón de los líderes de las naciones están en las manos de Jehová. Ellos pueden tomar todas las decisiones que quieran y al final Dios hará su voluntad en todo el mundo, mis amados hermanos. No lo dudes. No lo dudes. Miremos ahora, mis hermanos, el segundo personaje aquí. La segunda escena. María, la hermana de Marta y Lázaro. Versículo 3. Pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer. Marcos no nos dice el nombre, pero Juan sí nos dice el nombre en Juan 12. María, la amiga de Jesús, cercana a Jesús, seguidora de Jesús, la hermana de Marta y Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Vino esta mujer con un vaso, con un frasco de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, Marcos hace aquí, recuerden lo que les dije, un sándwich, ¿no es cierto? El verso 1 y 2 es el día miércoles, sucede el día miércoles. Lo que estamos leyendo sobre María derramando el perfume sobre Jesús sucedió 6 días antes. Juan nos dice eso, pero Marcos mete esta historia aquí para hacer un gran contraste entre la devoción hacia sí mismos de los líderes de Israel, y más adelante veremos de Judas, con la devoción de esta mujer, María, a Cristo solamente. Marcos está metiendo, no cronológicamente, sino por el tema que está tratando. Marcos mete esta narración aquí para que tú veas la gran diferencia que hay entre alguien que vive para sí y alguien que vive para Cristo. ¿Qué hizo esta mujer? Trajo este frasco de alabastro, este frasco de un material muy valioso que mantenía el perfume puro adentro sin que se escapara. Este perfume era de nardo, una flor que era importada desde la India. Por eso su alto valor, por eso su gran valor. Ahora, mis hermanos, para entender esta escena, tenemos que entender el contexto del primer siglo. La gente vivía en el día a día bajo el calor del gran sol, de este sistema climático casi desértico en Israel. Y después de caminar todo el día, llegaban a cenar a la casa. Pero llegaban sudados, olorosos, como ustedes se lo pueden imaginar. Con los pies llenos de polvo. Y para comer tenían que reclinarse a la mesa. La mesa era el suelo, mis hermanos. Esa pintura que ustedes miran ahí de la última cena de Jesús con sus discípulos comiendo en la mesita, eso no era así. Ellos se tiraban al suelo, mis hermanos, como todavía es en el Medio Oriente. Entonces, como estaban casi acostados, los pies de uno le daban en la cara al otro. Casi en la comida, ¿no es cierto? Por algún lado aparecían los pies ahí. Entonces, antes de comer, tenían que lavarse los pies. Y eso lo hacía el esclavo más bajo de todos. Pero también, ¿qué haces con el sudor y toda la perspiración de todo el día? Entonces, como un acto de hospitalidad y de cortesía, las familias tenían un frasco de perfume, de aceites, con olores para derramar un par de gotas sobre la cabeza, un par de gotas sobre los pies
y que estuvieran cómodos comiendo en ese momento. Ahora, María trae este frasco, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan que era 1 libra de perfume de nardo puro. Por curiosidad, esta mañana fui a revisar el bote de perfume de mi esposa, le di la vuelta y era 1 onza. Imagínate 1 libra, mi hermano, de perfume. 1 libra de perfume y dice puro. ¿Qué quiere decir? Sin mezclar, no la habían rebajado con agua. Esto no era, como le llaman las damas, ¿no? Un mist. Esto no era un spray. Esto era perfume puro, sin adulterar. ¿Y cuál era el precio? 300 denarios. Ese es el cálculo que hacen los mismos discípulos ahí más abajo. 300 denarios. ¿Cuántos son 300 denarios, mis hermanos? Un denario por un día de trabajo, 300 denarios. Es 1 año de trabajo, mis hermanos. Si no cuentas el día de descanso cada semana. Es 1 año entero de trabajo. Los estudiosos se preguntan, ¿cómo llegó este frasco tan valioso a las manos de María? ¿Cómo llegó? Hay varias opciones, cualquiera de ellas es posible. Su esposo se la dio como dote, lo que los esposos le daban a las esposas cuando se casaban, como un regalo para hacerles saber su valor, su alegría de haberse casado con ellas. Pudo haberlo recibido como una herencia de su padre también. O María era una de las pocas mujeres en ese tiempo que tenían bastantes recursos económicos para hacer este tipo de gasto. Cualquiera de las 3 opciones nos dejan claro que esto era algo demasiado valioso, mis amados hermanos. Esto era algo demasiado valioso. Era una posesión extravagante. Un lujo, básicamente. Y por amor, como un acto de adoración, de devoción a Cristo, ella rompe el frasco y lo vierte todo sobre la cabeza de Jesús. Era costumbre derramar 1 gotita, 2 gotitas sobre la cabeza, pero no toda 1 libra de perfume. Todo ese cuarto olía a ese perfume tan delicioso de nardo puro. Métete en la escena. Tú estás ahí, de repente llega esta mujer, rompe el frasco y lo echa sobre Jesús. El Señor Jesús es su Salvador y María está pensando en Él. Yo me quedé pensando esta semana, ¿cómo esta mujer planeó eso, preparó eso? ¿Cómo ella llegó a la conclusión de que tenía que derramar ese perfume sobre su cabeza? Esa es su herencia, mis hermanos. Es su dote, su regalo especial. La acción de María se presenta en claro contraste con la traición de los líderes religiosos y de Judas mismo. Marcos nos acaba de decir que los líderes religiosos estaban buscando a Jesús para matarlo, para asesinarlo, con todo el odio que puede haber en un corazón humano. Matar al perfecto Hijo de Dios, hecho hombre, que ningún pecado había cometido. Y Marcos pone aquí a María para contrastar la diferencia entre alguien que se sirve a sí mismo y sus propios planes y propósitos y alguien que sirve a Cristo, que está dispuesta a dar hasta lo más valioso para honrar a su Salvador. ¿Y cómo reaccionó la gente alrededor, mis hermanos? Versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Estos algunos, ¿quiénes eran? Mateo dice que eran los discípulos de Jesús, que habían caminado con Jesús 3 años. Pero Juan es más específico y nos dice que Judas habló en nombre del grupo. Todos estaban enojados, pero Judas habló. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que la palabra de Dios dice que lo que sale por tu boca viene ¿de dónde? Del corazón.
¿Y qué dijeron? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? María estaba pensando en Cristo y ellos estaban pensando en el perfume. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Estos hombres estaban molestos, enojados por el desperdicio de tanto perfume valioso. Pero Juan nos dice en Juan 12 que Judas no estaba preocupado por los pobres en ningún momento. Escuchen lo que dice Juan 12:6. Pero Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas quería que ese perfume se hubiera vendido, echar los 300 denarios en la bolsa y después, cuando nadie lo estuviera viendo, empezar a sustraer de la bolsa para sí mismo. Desfalcó Judas, que era el tesorero del equipo, desfalcó el ministerio de Jesús, robó la plata, se robó el dinero. Y Juan dice explícitamente, era ladrón. Y escuche lo que termina diciendo el versículo 5. Y murmuraban contra ella. Esta imagen, mis hermanos, es de un caballo o un toro que está furioso y está echando su aliento por la nariz. Así estaban esos hombres. Furiosos por dentro. ¿Cómo es posible que se hizo tanto desperdicio? Resoplaban sus críticas por las narices. ¿Usted ha visto ese tipo de personas, mis hermanos, mi hermana? Que está furioso, está enojado. Así estaban esos hombres. Versículo 6. Jesús defendió a María ante un acto de adoración tan claro, un acto de devoción tan explícito, tan obvio. Jesús corrió a la defensa de María. Y dijo, versículo 6, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ella ha hecho excelente, de excelente manera. Versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. En otras palabras, la oportunidad para expresiones de devoción y amor a Cristo se iban a acabar dentro de poco porque Jesús ya iba a morir. En cambio, las expresiones de amor y de devoción y de cuidado por los pobres iban a ser interminables. Siempre hay personas en necesidad, con necesidad entre nosotros. Y dice un comentarista que Jesús no está minimizando el cuidado de los pobres, sino que está reconociendo, escucha esto, que honrarlo a Él se antepone a todo lo demás, a todo lo demás. Si tienes una decisión entre ayudar a los pobres o honrar a Cristo, dice Cristo, yo voy primero siempre. Y eso es lo que enseña toda la Biblia, mis hermanos, absolutamente toda la Biblia. El segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero el segundo está después del primero. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento siempre está antes que el segundo. Siempre, sin lugar a dudas. Y Jesús defiende a esta mujer porque dice, ella me tiene a mí como prioridad y eso está bien. Y eso está bien. María tenía sus prioridades en el orden correcto. ¿Cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas, mis amados hermanos? Escucha, no importa lo que otros digan de tus expresiones de adoración a Cristo, lo que vale es lo que Cristo dice de tu adoración a Él. Aquí María, con un acto de devoción y adoración al Salvador, a su Señor, recibió miles de críticas, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que desperdiciaste eso? ¿Cómo es posible que derramaste ese perfume tan valioso sobre la cabeza de Cristo? Pero Jesús valida lo que hizo María, porque lo que importa al final es la opinión de Cristo, no la opinión de los demás, mis amados hermanos.
Respetamos la opinión de los demás, pero valoramos más la de Cristo. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Pastor, práctico, bájamelo a la tierra porque yo no le estoy entendiendo mucho. Mamás, la cultura, la sociedad, tu misma familia, tu mismo papá te dice, ¿por qué estás desperdiciando tu tiempo con tus hijos? Lo que tú entiendes que es un acto de adoración a Dios. ¿Y sabes qué? Lo que importa, en último lugar, es lo que opina Cristo de ese acto que tú estás haciendo de sacrificarte diariamente por tus hijos. Lo que importa es lo que opina Cristo. Y con todo respeto, no lo que opinan los demás. Y hermanos, siempre que tú vas a dar una expresión de adoración a Cristo, siempre vas a tener críticas. Siempre, siempre. ¿Por qué haces tanto sacrificio? ¿Por qué vives de esa manera? ¿Por qué apartas tu dinero para ir a dejarlo en la iglesia? ¿Por qué educas a tus hijos así? ¿Por qué disciplinas a tus hijos? ¿Por qué inviertes tiempo en eso, dinero en eso, esfuerzo en eso, energía en eso? Y siempre la devoción a Cristo va primero. Y lo que opina Cristo va antes que todo. No importa lo que te diga el mundo. Vive para Cristo, mi amado hermano y hermana. Mira cómo lo interpretó Jesús, versículo 8. Cómo interpretó la acción de María, nuestro Señor Jesús. Esta ha hecho lo que podía, lo que tenía en su disposición, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Yo quiero que tú pienses en este momento. Israel estaba de fiesta en la Pascua, mis amados hermanos. Esto era una fiesta nacional. Una fiesta nacional. Y todo el mundo en Israel estaba pensando en la fiesta. ¿Y en qué estaba pensando Jesús, mi hermano, mi hermana? En que en poquito más de 30 horas iba a ir a la cruz a recibir la ira de Dios sobre sí por nuestros pecados. ¿Todos estaban de fiesta? ¿Todos estaban pensando en la comida y en la inversión de la fiesta y en las relaciones en la fiesta? ¿Y qué tiene en mente Jesús? Su muerte. ¿Y qué dice aquí? Esta mujer se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Generalmente en la antigüedad, cuando una persona moría, la ungían y dice, ella se ha anticipado a esa tarea de ungir mi cuerpo, de poner perfume sobre mi cuerpo. Este acto de adoración extravagante y de devoción sacrificada será recordado y contado a través de toda la historia. Escucha esto, como lo pone un comentarista, porque las acciones fieles y amorosas hacia Jesús no serán olvidadas. Todo lo que tú hagas por Cristo, mi hermano, es eterno. Es eterno. Todo lo que tú hagas por Cristo es eterno. Dios nunca se olvidará de ello. Veamos en tercer lugar la última escena, mis hermanos, que nos presenta Marcos aquí. Judas Iscariote. Iscariote quiere decir que Judas era de la ciudad de Queriot, que estaba a unas 20 millas de Jerusalén, hacia el sur. Judas es un discípulo de Jesús. Viene caminando con Jesús como 3 años, mis amados hermanos. Y mire lo que nos dice Marcos. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, hermano, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús, para entregárselo a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijeron los líderes religiosos de Israel? No durante la Pascua, para que no se haga alboroto. ¿Y qué dice Dios? No, no será así. Entonces Judas va a ofrecer entregar a Cristo, traicionar a Cristo,
Y todo esto acelera lo que los líderes religiosos habían dicho que no iba a ser en la Pascua. Básicamente dijeron los líderes religiosos, esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. ¿Por qué Judas fue a entregar a Cristo, mis amados hermanos? 3 años, casi 3 años caminando con Él. Caminando con el Hijo de Dios. En la presencia del Dios vivo y verdadero. Escuchándolo enseñar. Escuchándolo cantar. Escuchándolo orar. Judas estaba ahí cuando Jesús sanaba. Cuando Jesús caminó sobre el mar, cuando Jesús calmó la tempestad. Judas estaba ahí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para 5,000 hombres, unas 20,000 personas. ¿Por qué lo entregó? ¿Por qué lo traicionó? Seguramente él estaba desilusionado por el fracaso de Jesús de establecer un reino político. Judas tenía, cuando entró al grupo, esperanzas de obtener ganancias materiales. Juan nos dice que él era ladrón. Judas dijo, con Jesús es mi oportunidad para obtener una plataforma para hacerme de plata y de poder. Escucha esto. Su amor por el dinero le hizo entregar a Cristo. Su amor por el poder le hizo entregar a Cristo. ¿Dónde estaba la devoción de Judas? En el dinero, en el poder. Un pastor dice, está claro que Judas nunca tuvo ningún interés espiritual en Jesús. Se sintió atraído por él porque esperaba que Jesús se convirtiera en un poderoso líder religioso y político. Él vio un gran potencial ¿de qué? De poder, riqueza y prestigio a través de su asociación con él. Judas fue uno de los 12, mis amados hermanos. Alguien con tanto privilegio como ninguna otra persona en la historia de la humanidad. Un comentarista dice que el único que tal vez tuvo un privilegio cercano fue Adán. Que Adán caminaba con Dios y hablaba con Dios en el huerto. Miren conmigo el versículo 11, mis amados hermanos y hermanas. Ellos, los líderes religiosos de Israel, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Marcos no nos dice cuánto dinero, mis hermanos, pero Mateo sí nos dice cuánto dinero. Mateo 26:15, 30 piezas de plata. Tú sabes que en el Antiguo Testamento tú pagabas 30 piezas de plata si era tu culpa asesinar a un esclavo. Judas vendió a Cristo como un esclavo asesinado. Judas vendió a su Salvador, a su maestro, a su amo, por el precio de un esclavo asesinado. Si un buey tuyo, según Éxodo 21, asesinaba a un esclavo, tú tenías que pagar 30 monedas de plata. Amados hermanos, Judas es un testimonio vivo de 1 de Timoteo 6:10. ¿Qué dice 1 de Timoteo 6:10? Raíz de todos los males es que, mis amados hermanos, el amor al dinero. Digamos que Judas es el mayor ejemplo de la perdición que te trae amar el dinero. De la destrucción que te trae amar el dinero. De lo vacío e inútil que es amar el dinero. Si amas el dinero y las posesiones materiales, estás perdiendo tu propia alma. Vendió a Cristo Judas por 30 monedas de plata.
al autor de la vida, mis amados hermanos, al sustentador de la vida. La riqueza es mayor prueba que la pobreza. Dice J.C. Ryle, el verdadero cristiano debería tener mucho más miedo de ser rico que de ser pobre. Guardemos nuestro corazón del amor al dinero, mis amados hermanos. Rápidamente para aplicarlo, ¿cómo sabes tú que amas el dinero? ¿Piensas más en cómo hacer más dinero que en cómo hacer mejor tu trabajo? Nunca tienes suficiente. Presumes las cosas que el dinero te ha dado. ¿Resientes dar a otros o dar a la iglesia? Cometes pecado para obtener dinero, como Judas, el peor pecado y el mayor pecado de todos. ¿Ven el contraste, mis amados hermanos? María dio su posesión más valiosa para honrar a Cristo. Judas traicionó a la persona más valiosa, Dios hecho hombre, para conseguir 30 monedas de plata. Judas demostró su incredulidad y odio. María demostró su fe y amor. ¿Y qué termina diciendo en el versículo 11? Marcos, mis amados hermanos, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas está dispuesto a sacrificar todo para recibir recompensas materiales para sí mismo. María, por otro lado, aprovecha la oportunidad de mostrar amor a Jesús y sacrifica su propio regalo, su regalo preciado por él. Qué triste el caso de Judas. Qué triste el caso de Judas. Escucha lo que dice J.C. Ryle. Si alguna vez ha habido un hombre que pareciera más un verdadero discípulo de Cristo y prometiera alcanzar el cielo, ese fue Judas. Ese fue Judas. Fue socio de Pedro, de Juan, de Santiago. Fue enviado a predicar el reino de Dios, a hacer milagros en el nombre de Cristo. Era considerado uno de los 12 apóstoles. Hermanos, Judas, dice J.C. Ryle, llegó a tal punto de engañar a todos los discípulos que nunca sospecharon que él era traidor. Cuando Jesús le dijo en la última cena a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto. ¿Qué dijeron los demás discípulos? Oh, se fue a dar una ofrenda a los pobres. Judas tenía engañados a todos, menos a Jesús. Una persona puede ir muy lejos en la religión y parecer cristiano y ir a la condenación eterna. Por siempre, por siempre. Por eso hacemos tanto énfasis en nuestra iglesia. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere absolutamente todo de ti. No subastes tu vida a la religión. Si tú no has sido transformado por el evangelio de Cristo Jesús, si tú no te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo como tu Salvador, vas a la perdición por muy religioso que seas. Por mucho que digas que eres seguidor de Cristo, incluso hasta milagros puedes hacer. Hasta demostraciones de poder como Judas puedes hacer. Y nosotros te rogamos, yo te ruego que te reconcilies con Dios a través de Cristo Jesús. No encuentres satisfactorio religiosidad que no va acompañada de una vida transformada por el evangelio. Que eso no sea suficiente para ti. Sigue diciendo J.C. Ryle. Sin embargo, este hombre finalmente se transformó en un hijo del diablo de falso corazón. Se apartó por completo de la fe, ayudó a los enemigos mortales de nuestro Señor y abandonó el mundo con la peor reputación posible desde los días de Caín. Nunca hubo caída igual ni apostasía igual, un final tan triste para un comienzo tan prometedor.
un eclipse total del alma. Tenemos dos opciones, mis amados hermanos y hermanas: devoción por Cristo o devoción por nosotros mismos. La devoción por Cristo nos la muestra María, que está dispuesta a ir hasta el extremo de sacrificar un regalo tan extravagante y costoso para adorar a su Salvador. La devoción por uno mismo, buscar sus propios intereses, lo demuestran obviamente los líderes religiosos de Israel y Judas, quien parecía ser un verdadero seguidor, pero no lo era. Devoción, inclinarse a. ¿Estás tú inclinado a Cristo o a ti mismo, viviendo para ti mismo y para tus ídolos? Si tú estás inclinado hacia ti mismo, hacia vivir tu vida para ti, para tu placer, para tu comodidad, para tus planes, tus proyectos, tus propósitos, arrepiéntete hoy de tu pecado y ven a Cristo hoy. Corre a Cristo. Él recibe pecadores. Él recibe grandes pecadores porque Él es un gran Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por la obra de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque en tu perfecto plan, Cristo fue a la cruz. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Cristo fue a la cruz para salvar pecadores, Señor. Hombres y mujeres que viven sus vidas para sí mismos, en lugar de vivirlas para Dios. Cristo entregó su vida y sufrió tu ira para pagar el precio de nuestra idolatría, Señor. Y te agradecemos por el Evangelio, Señor. Te agradecemos por la obra de Jesús. Si tú estás aquí hoy y tú dices, yo entiendo que yo he estado viviendo para mí mismo y no para Cristo. Yo entiendo que yo he estado viviendo religiosamente tal vez, pero no con mi corazón inclinado hacia Cristo, inclinado a su gobierno, a su autoridad, a su señorío. Si tú reconoces eso hoy, yo te ruego que tú te arrepientas de tu pecado y que tú confíes en Jesús. Él en la cruz pagó por toda esa maldad, por toda esa rebeldía. No tienes que ir a condenación como Judas fue a condenación. Confía en Jesús para salvación de tu alma hoy. Puedes decirle a Dios en una oración: Dios, yo reconozco mi maldad, reconozco mi pecado, reconozco que he vivido para mí mismo y no para Cristo. Te pido perdón. Y te ruego que tú me salves. Recibo, acepto el regalo de la salvación que Cristo me ofrece. Gracias por recordarnos, Dios, que Cristo es mejor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Que nosotros vivamos nuestras vidas en devoción a Cristo, incluso haciendo sacrificios extremos por causa de Cristo, para su gloria y su fama. En el nombre de Jesús. Amén.